Buen día, jóvenes de nuestro glorioso Instituto José Trinidad Reyes. Primeramente, damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a un nuevo video de Química 1, donde el tema que vamos a tratar el día de hoy es reacciones químicas. Como expectativas de logro tenemos identificar el tipo de reacción química representado en diferentes ecuaciones químicas. Balancea ecuaciones químicas utilizando el método por tanteo o algebraico. La reacción química más conocida por todos es la que estamos observando en la imagen. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o dicho la frase entre nosotros hay química? Esta reacción se da al unir los elementos teluro, amarecio y oxígeno, que juntos forman la frase te amo. De ahí que podamos asegurar que el amor es pura química. Definimos lo que es una reacción química. Es el proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otra u otras sustancias con propiedades diferentes llamadas producto. En la imagen podemos observar cómo al introducir sulfato de hierro en un tubo de ensayo y luego agregar unas laminitas de cobre, el sulfato de hierro provoca que el cobre se oxide formando el óxido de cobre. En lugar de utilizar tantas palabras, podríamos utilizar únicamente símbolos para representar esta reacción y a esto vamos a llamar ecuación química. En una ecuación química se tiene que cumplir con lo que es la ley de conservación de la materia, que también se puede conocer como ley de conservación de masa o ley de Lavoisier, la cual consiste en que la materia no puede ser creada ni destruida, sino que únicamente se transforma. Representando nuestra reacción química en ecuación nos quedaría cobre más sulfato de hierro produce, esa flechita la leeremos como produce, hierro más sulfato de cobre. Los símbolos más utilizados se muestran en la tabla que está apareciendo y con los cuales ustedes ya tienen algo de familiaridad, así como también con los diferentes tipos de reacciones químicas, que son la combinación o síntesis, descomposición o análisis, desplazamiento, simple sustitución, doble desplazamiento, doble sustitución, con los cuales ustedes, el objetivo primordial es que ustedes aprendan a identificarlas. Para ello es necesario que conozcamos las partes que componen una ecuación. Al extremo izquierdo de la flechita vamos a encontrar lo que son los reactivos. A la derecha de la flechita van a aparecer lo que son los productos. La flechita recordemos que la podemos leer como produce, da o forma. Vamos a encontrar también algunos números como los coeficientes que me indican una multiplicación y los subíndices que ya sabemos que nos indican el número de átomos. Vamos a comenzar por lo que es combinación o síntesis. La ecuación general quedaría representada como A más B produce AB, donde vemos que en los reactivos hay dos sustancias diferentes. ¿Por qué dos sustancias diferentes? Porque están separadas por el signo más, y en el producto hay uno solo, porque ya están unidos. Llevándolo a la vida real, esto está como que en un baile, comencemos bailando solitos porque no hemos encontrado familiaridad, pero una vez que entramos en ambiente, decidimos unirnos y así formar una combinación. Entonces, ¿cómo voy a identificar la combinación? Porque se forma un solo producto. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo sé que es una reacción de combinación? Porque hay un solo producto. Y dijimos que cuando se forma un solo producto hablamos de combinación o síntesis. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué diríamos que es una reacción de combinación o síntesis? Porque se forma un solo producto. Veamos ahora lo que ocurre en la descomposición o análisis. En la descomposición o análisis tenemos AB produce A más B. Estas letras pueden representar cualquier elemento de la tabla periódica. Si nosotros nos fijamos, en la descomposición ocurre lo contrario a la síntesis, ¿verdad? Donde aquí tenemos únicamente un reactivo y se forman dos productos diferentes. Entonces recordemos que ya teníamos nuestra pareja de baile, pero no le gustó a la chica cómo bailaba él y decide separarse, por lo tanto forma una descomposición. ¿Cómo voy a identificar la descomposición? Porque hay un solo reactivo. Veamos algunos ejemplos. ¿Qué me indicaría de que es una descomposición? Porque hay un solo reactivo. ¿Cómo sé que es un solo reactivo? Porque no está separado, sino que están unidos. Veamos otro ejemplo. ¿Qué me indicaría que estoy hablando de una descomposición?
que hay un solo reactivo. ¿Cómo sé que es un solo reactivo? Porque no hay ningún signo separándolos. Entonces eso me indica que estoy hablando de una descomposición. Veamos qué ocurre ahora en el desplazamiento o simple sustitución. Aquí va a reaccionar un elemento más un compuesto. ¿Por qué sé que estoy hablando de un elemento? Recordemos que cuando solo hay una letra mayúscula significa que es un elemento, y cuando aparecen dos o más letras mayúsculas hablamos de un compuesto. Aquí sería una simple sustitución porque A va a sustituir a B, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, para hacer la sustitución tienen que tener la misma carga, positivo a positivo, o si fuera negativo a negativo. Si hacemos esta sustitución, ¿qué nos quedaría entonces? AC más B. Aparece un nuevo chico en el baile y entonces yo decido cambiar de pareja porque me gusta más cómo baila el otro. Y por lo tanto, ¿qué me quedaría? Una nueva pareja y uno solo. ¿Cómo voy a identificar entonces la simple sustitución? Porque reacciona un elemento más un compuesto. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo sé que es un simple desplazamiento o simple sustitución? Porque tengo un elemento más un compuesto. Aquí tenemos una sola letra mayúscula y aquí hay tres letras mayúsculas. Por lo tanto, el elemento más compuesto da una simple sustitución. Veamos otro ejemplo. ¿Qué me indicaría que estoy hablando de simple sustitución? Porque está reaccionando un elemento más un compuesto. Si ustedes se fijan, no importa quién aparezca primero, lo importante es que siempre vaya el elemento más compuesto para que hablemos de una simple sustitución. Y finalmente tenemos lo que es el doble desplazamiento o doble sustitución. ¿Cómo lo voy a identificar? Porque aquí va a reaccionar compuesto más compuesto y como lo indica la palabra, va a haber un doble desplazamiento. Eso significa que A va a desplazar a C y por lo tanto me quedaría AD. Y C va a desplazar a A quedándome CB. Recordemos que indicamos que siempre va a ir primero la parte positiva y luego la parte negativa. Entonces ahora ya no tendríamos una sola pareja de baile, sino que hay dos parejas y deciden intercambiar. Al hacer ese intercambio se da una doble sustitución. ¿Cómo voy a identificar entonces la doble sustitución? Porque reacciona compuesto más compuesto. Veamos algunos ejemplos. ¿Cómo sé que es doble sustitución? Porque tengo compuesto más compuesto y compuesto más compuesto, doble sustitución. Veamos otro ejemplo. ¿Qué me va a permitir identificar que estoy hablando de una doble sustitución o doble desplazamiento? Compuesto más compuesto. Eso me indica doble desplazamiento, ¿verdad? Entonces recordemos que cuando hay dos compuestos o reacciona compuesto más compuesto, hablamos de una doble sustitución. Actividades a realizar. Van a hacer en su cuaderno con papel construcción, cartulina o cualquier material que tengan disponible el mapa conceptual. Van a copiar la tabla de símbolos y van a identificar en las ecuaciones el tipo de reacción que se presenta. Vamos ahora a hablar de otro subtema, que es el balanceo de ecuaciones. Recordemos que de acuerdo a la ley de conservación de las masas, eso me indicaba de que debe de haber un equilibrio en mi ecuación. Ese equilibrio lo voy a lograr con el balanceo de ecuaciones, donde yo debo de tener la misma cantidad de átomos en los reactivos como en el producto. Y esa igualdad la voy a lograr haciendo uso de coeficientes, que recordemos que el coeficiente me indicaba una multiplicación. Y lo voy a hacer siguiendo un orden que va a ser metal, no metal, hidrógeno y finalmente oxígeno. Recordemos las partes de la ecuación.
Recordemos que al extremo izquierdo van a ir los reactivos, a la derecha el producto, que vamos a encontrar coeficientes que me multiplican a los átomos que están indicados por los subíndices. Entonces veamos algunos ejemplos. Recordemos que para balancear hay un orden. ¿Cuál es ese orden? Metal, no metal, hidrógeno y oxígeno. ¿Dónde voy a ubicar a estos elementos? Recordemos que en la tabla periódica la escalerita que ahí aparece me separa lo que son elementos metales, no metales. Todo lo que va a la izquierda de esta escalerita forma lo que son los metales. Lo que va a la derecha de esa escalerita va a constituir lo que son los no metales. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, donde aparezca el cuadrito es ahí donde yo voy a colocar el coeficiente que me dé la igualdad. Porque recordemos que balancear significa una igualdad. ¿Qué voy a comenzar por hacer? Escribir los elementos en el orden ya señalado. ¿Quién iría entonces primero? Si yo busco en la tabla periódica el elemento metal es el magnesio. Luego iría el no metal, que es el elemento cloro. Luego iría el elemento hidrógeno. ¿Qué necesito de cada uno de ellos? De cada uno de ellos yo ocuparía el número de átomos. Recordemos que el número de átomos está indicado por el subíndice. Entonces, ¿qué subíndice tiene el magnesio en este caso? Tiene el subíndice 1 porque no hay ningún número escrito. Entonces escribimos 1. En el producto, ¿qué subíndice tiene? 1. Vamos con el cloro. En los reactivos, 1. En el producto tendría 2. Y finalmente hidrógeno. En los reactivos tendría 1 y en el producto habría 2. ¿Qué voy a hacer una vez que tengo determinados los átomos de cada uno de ellos? Voy a compararlos. Y decimos magnesio en los reactivos, 1. Producto, 1. No hay problema con él, porque hay igualdad. Cloro, 1 en los reactivos, 2 en el producto. Aquí sí ya tenemos problema porque no están en la misma cantidad. Lo mismo con el hidrógeno. Tenemos 1 en los reactivos y 2 en el producto. Por lo tanto, yo tengo que buscar la igualdad para el cloro y para el hidrógeno. ¿Cómo lo voy a lograr? Recordemos que la única manera es colocando un coeficiente que ya dije lo vamos a colocar en los cuadritos que se nos estén dando en la ecuación. Y por lo tanto yo voy a buscar un número que multiplicado por 1 me dé igual a 2. ¿Qué número sería ese? 2. ¿Dónde voy a colocar ese 2? En el cuadro que aparece en mi ecuación donde aparece el cloro. Y diríamos entonces que ese 2 va a multiplicar tanto al hidrógeno como al cloro. Como estamos balanceando cloro, ¿qué me quedaría? 2 por 1, 2. Ya no va a haber un cloro, sino que van a haber 2 átomos de cloro. ¿A quién más dijimos iba a multiplicar? Al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tendríamos por lo tanto? 2 por 1, ya no habría 1, sino que habría 2 hidrógenos. Volvemos a comparar. Y decimos magnesio en los reactivos, 1. Producto, 1. Cloro en los reactivos, 2. Producto, 2. Hidrógeno en los reactivos, 2. Producto, 2. Quiere decir que mi ecuación ya está balanceada. Recordemos que para balancear entonces lo primero que debemos de hacer es colocar los elementos en el orden establecido, que es metal, no metal, hidrógeno y finalmente oxígeno. Luego debemos de colocar la cantidad de átomos de cada uno de ellos. Y donde haya desigualdad debemos de buscar un coeficiente que multiplicado nos permita la igualdad de nuestros átomos. Veamos otro ejemplo. Recordemos que lo primero sería establecer el orden de los elementos. Como en este caso no hay elemento metal, comenzamos con el no metal, que es el carbono, luego iría hidrógeno y finalmente oxígeno. Lo mismo para el producto. ¿Qué necesito ahora de cada uno de ellos? Necesito el número de átomos. Recordemos que está determinado por el subíndice. Entonces tendríamos 3 átomos de carbono para los reactivos y un átomo para el producto. Vamos con hidrógeno. ¿Cuántos tendríamos en los reactivos? 8
y 2 en el producto. Y finalmente oxígeno, tendríamos 2 en los reactivos. ¿Y qué ocurre con el oxígeno en el producto? Aparece 2 veces. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer con ellos? Los voy a sumar. ¿Cuántos en el primero? 2 más 1 del segundo. Por lo tanto, tendríamos 3 átomos de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comparar. Comparamos carbono en los reactivos 3, producto 1, hidrógeno 8, producto 2, oxígeno 2 en los reactivos, 3 en el producto. Por lo tanto, mi ecuación no está balanceada. Vamos a comenzar por balancear a qué elemento, al carbono. ¿Qué voy a hacer? Buscar un número que multiplicado por 1 me dé igual a 3. ¿Qué número sería ese? 3. ¿Dónde voy a colocar este coeficiente? Lo vamos a colocar donde esté el carbono. Por lo tanto, iría en el cuadrito que aparece después de la flecha. ¿Qué número voy a colocar ahí entonces? 3. ¿Qué va a hacer este 3? Va a multiplicar. ¿A quiénes va a multiplicar? Al carbono y al oxígeno. Por lo tanto, ¿cuánto carbono tendríamos ahora? 3 por 1, 3. ¿A quién más dijimos iba a multiplicar? Dijimos que también iba a multiplicar al oxígeno. Por lo tanto, ahora tendríamos 3 por 2, 6, más 1 por 1, 1. ¿Cuántos oxígenos tendríamos ahora? 7. Vamos con el elemento hidrógeno. Tenemos 8 en los reactivos y 2 en el producto. ¿Qué debo de hacer? Buscar un número que multiplicado por 2 me dé igual a 8. ¿Qué número sería ese? 4. ¿Dónde voy a colocar el coeficiente 4? El coeficiente 4 lo vamos a colocar donde aparezca el hidrógeno. En este caso, en el cuadrito que está después del signo más. ¿Y ese 4 qué va a hacer? Este 4 me va a multiplicar tanto al hidrógeno como al oxígeno. Primeramente al hidrógeno tendríamos 4 por 2, 8 del lado del producto. ¿A quién más dijimos iba a multiplicar? Dijimos también iba a multiplicar al oxígeno. ¿Qué tendríamos entonces para el oxígeno ahora? Recordemos que el oxígeno aparecía en ambos compuestos. Entonces tendríamos 3 por 2, 6 más 4 por 1, 4. Por lo tanto, tendríamos un total de 10 átomos. ¿Quién hace falta por igualar? El oxígeno. ¿Dónde me falta oxígeno? En los reactivos. Por lo tanto, yo voy a buscar un número que multiplicado por 2 me dé igual a 10. ¿Qué número sería ese? 5. ¿Dónde voy a colocar este 5? Lo vamos a colocar donde aparece el oxígeno, en el cuadrito que está acompañando al oxígeno. Por lo tanto, ¿cuántos oxígenos tendríamos ahora? 5 por 2, 10. Ya no habrían 2, sino que habrían 10 oxígenos. Comparamos nuevamente. Entonces tendríamos carbono en los reactivos, 3 producto, 3 hidrógenos, 8 en los reactivos, 8 en el producto. Oxígeno, 10 en los reactivos, 10 en el producto. Quiere decir que nuestra ecuación ya está balanceada. Recordemos que cuando el elemento aparece más de una vez del mismo lado, entonces nosotros lo vamos a sumar. Veamos un último ejemplo. Recordemos, lo primero es escribir en orden los elementos. Primeramente el metal, luego los no metal, hidrógeno y finalmente oxígeno. Una vez que hemos ordenado nuestros elementos, vamos a escribir el número de átomos de cada uno de ellos. El calcio tendría un átomo en los reactivos y uno en el producto. Vamos con cloro. Cloro habría uno en los reactivos y en el producto. ¿Qué ocurre con el cloro? Está dentro de un paréntesis. ¿Qué me indica el paréntesis? El paréntesis me indica una multiplicación. Eso significa que voy a multiplicar lo que está fuera del paréntesis por lo que está adentro. ¿Y qué tendríamos? 2 por 1, 2. Vamos ahora con
azufre. En los reactivos, 1. Y en el producto, 1. Vamos con hidrógeno. Reactivos, 1. Y producto, 2. Vamos finalmente con el oxígeno. Reactivos, 4. Y en el producto, ¿qué ocurre? El oxígeno también está dentro del paréntesis. Por lo tanto, voy a multiplicar lo que está dentro por lo que está afuera. ¿Qué tendríamos? 4 por 2, 8. Comparamos. Calcio, 1 en los reactivos, 1 en el producto. Cloro, 1 reactivos, 2 producto. Quiere decir que no hay igualdad. Azufre, 1, 1. Hidrógeno, 1, 2. Oxígeno, 4 y 8. Quiere decir que mi ecuación no está balanceada. ¿A quién voy a balancear primeramente? Al cloro. ¿Qué debo de hacer? Buscar un número que multiplicado por 1 me dé igual a 2. ¿Qué número sería ese? 2. ¿Dónde lo voy a escribir? En el cuadrito que se me está indicando. Recordemos que este 2 va a multiplicar al hidrógeno, al cloro y al oxígeno. Por lo tanto, comenzando con el cloro, ¿cuántos cloros tendríamos? 2 por 1. Ya no habría 1, sino que habría 2. ¿Quién más dijimos iba a cambiar? El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tendríamos ahora? 2 por 1, 2. Y finalmente el oxígeno, que tendríamos 2 por 4, 8. Comparamos. Calcio, 1, 1. Cloro, 2, 2. Azufre, 1, 1. Hidrógeno, 2, 2. Y oxígeno, 8 y 8. Quiere decir que mi ecuación ya está balanceada. En esta ecuación lo diferente fue que me aparecía un paréntesis. Recordemos que el paréntesis nos va a indicar una multiplicación. ¿Una multiplicación entre quiénes? Entre lo que está dentro del paréntesis con lo que está afuera del paréntesis. Actividades a realizar. Van a anotar en su cuaderno la definición de balanceo de ecuaciones, así como los lineamientos que se deben de seguir para balancear ecuaciones químicas. Y van a balancear las ecuaciones que se le presentan escribiendo los coeficientes en los cuadritos que ahí aparecen indicados. Muchas gracias por su atención. Recuerden que cualquier duda o consulta la dejan en la bandeja de comentarios. Que Dios guarde nuestras vidas para que pronto podamos volver a estar juntos.